Tornados en el mes de diciembre, nevadas intensas, inundaciones por todos lados. Algo está pasando con nuestro planeta. Sucede que hay una amenaza, o por lo menos así le llaman, la mayor amenaza medioambiental. La han llamado cambio climático. ¿De qué se trata? Se trata de que estamos enfrentando como humanidad las emisiones constantes y desproporcionadas de gases por parte, sobre todo, de países industrializados. Esto ha significado abuso de los recursos naturales, modificaciones en el clima a nivel global, calor en invierno, lluvias en primavera, desastres naturales, inundaciones en Inglaterra, tornados en Estados Unidos, nevadas intensas en el norte de México. Aunque el cambio climático es un proceso normal, cíclico de nuestro planeta, el problema es que se ha incrementado por la acumulación en la atmósfera de gases de efecto invernadero emitidos precisamente por las actividades humanas. Por lo menos eso nos han dicho, eso nos han señalado, pero detrás del cambio climático también hay un mito. El mito que significa si el planeta se calienta y hasta cuándo y hasta dónde están estas proporciones científicas de acuerdo. El cambio climático en el planeta, ¿cómo afecta la vida cotidiana? ¿Sentimos más calor o más frío? ¿Sentimos un cambio de clima? Abrimos las rendijas. El mito del cambio climático. En esencia, el cambio climático eleva la temperatura promedio del planeta. Por pequeño que esto sea, en cuanto a la variación de la temperatura, lo pequeño, por muy pequeño, insisto, de todos modos afecta el ciclo de la vida, el ciclo del agua, el ciclo de la naturaleza. Altera la frecuencia de los fenómenos climatológicos llamados normales y hace más catastróficos los llamados desastres naturales. Esto daña comunidades, cultivos, ecosistemas, nuestra economía, rompiendo el equilibrio ecológico, el desarrollo sustentable en el cual precisamente se basa nuestra vida. El cambio climático afecta a todo el planeta, provocando cientos de miles de víctimas cada año e impactando diversas actividades económicas. Los efectos del cambio climático, así lo llaman, son visibles. Ya en todo mundo hay ejemplos de cambios radicales. Las temperaturas árticas invernales han llegado a aumentar hasta 5 grados centígrados. 5 grados centígrados en algunas zonas, y esto, desde luego, nos afecta. En América Latina y Caribe están aumentando las condiciones climáticas extremas y cada vez son más los frecuentes fenómenos como sequías o lluvias fuertes, olas de calor, grandes incendios. El cambio climático se debe a muchísimos factores, no es uno solo. Obviamente nosotros lo enfocamos mucho al impacto que tiene el hombre en la Tierra, a la emisión de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono. Emitimos muchos contaminantes a la atmósfera, esto forma una especie de cobija en la atmósfera que no permite que los rayos que entran a la Tierra, producto del sol, que calientan la Tierra y la hacen confortable,
que no salgan como salían antiguamente, entonces esto hace que se genere más calor. Al generarse más calor, pues empieza a calentarse la atmósfera, empieza a calentarse el agua, empiezan a presentarse estos fenómenos raros. Si usted observa o checa las noticias o los reportajes, hay inundaciones en el norte de Europa, en Inglaterra específicamente, hay grandes inundaciones también en Sudamérica, en Uruguay, Paraguay, Argentina. Es producto de lo mismo. Si ahí se presenta eso, del otro lado del globo está presentándose sequías como en Australia. Entonces, esas estaciones que comúnmente nosotros establecíamos como tal, ¿no? Y hasta lo poníamos en las canciones, ¿no? Las lluvias de mayo y toda esta cosa, porque están muy marcadas y ya no están. Hay un desequilibrio y la naturaleza trata de buscar equilibrio de alguna forma. En el territorio que usted y yo compartimos se ubica uno de los lugares más vulnerables del planeta. El 15% de su territorio, el 68% de su población y el 71% del Producto Interno Bruto se encuentran altamente expuestos al riesgo de impactos adversos directos del cambio climático. La situación en la que nos encontramos exige que se tomen medidas urgentes, tanto en el ámbito nacional como internacional. Esto para prevenir lo que se llama el peor efecto del cambio climático. La cuestión del clima en la Tierra tiene que ver mucho con lo que se llama equilibrio. Los rayos solares entran y calientan la Tierra y calientan el mar. Y ese calor regresa a la atmósfera en forma de rayos rojos. Pero si la atmósfera tiene un equilibrio entre los gases que componen la misma, eso nos da justamente el clima que hemos tenido durante muchos años. Sin embargo, estamos aumentando una cantidad de gases que no existen de manera natural en la atmósfera: dióxido de carbono, azufre, gases de invernadero que se llama. Y entonces los rayos infrarrojos llegan con las partículas de gases y rebotan y calientan la Tierra, pero entre más dióxido de carbono haya, entre más metano haya, entre más clorofluorocarbonados, que son los productos de aerosoles y más hay en la atmósfera, entonces los rayos ya no salen, se siguen quedando y entonces empiezan a calentar el planeta. Y al calentar el planeta empiezan a derretirse los polos, empiezan a modificarse las condiciones climáticas y la fauna, la flora y todos los seres vivos que vivimos en función del clima, pues nos va afectando permanentemente. Curiosamente, se llama desarrollo lo que ha acelerado ese proceso de cambio climático. El impacto del cambio climático está ocurriendo aquí y ahora. Trae consecuencias todo lo que nos rodea y ya podemos observar, ser testigos de los deterioros. En el agua se puede ver un aumento en los caudales y un adelanto temporal de las descargas primaverales de ríos alimentados con glaciares y con nieve. Hay aumento de las temperaturas de lagos y ríos en muchas regiones, lo que afecta directamente la calidad del agua. Los efectos sobre nosotros, los seres vivos, pueden ir desde un adelanto del comienzo de los eventos primaverales, como la migración de aves y la puesta de huevos, desplazamiento hacia regiones polares de ciertas especies y animales, aparición de enverdecimiento temprano de la vegetación, como consecuencia de un alargamiento de las estaciones, alteración del volumen de algas, plancton y peces, todo esto en los océanos de latitudes altas, migración más temprana de los peces en ríos y cambios en los límites de estas migraciones. Y también efectos sobre nosotros. Los seres humanos nos podemos observar. Aumento en la malnutrición,
debido a las sequías y al desequilibrio estacional de las cosechas. También un aumento de muertes, enfermedades y daño debido a las olas de calor, pero también a inundaciones, a tormentas, a incendios y sequías. Aumento de las enfermedades diarreicas por corrupción de acuíferos. En pocas palabras, con el cambio climático hay más enfermedades, hay más hambre. Quizás la mejor manera en que la gente puede comprender la dimensión del problema es que empiece a entender la importancia que tiene la temperatura, no solamente en nuestras vidas, sino en la vida del planeta. Es decir, la vida orgánica es una vida que está muy regida por reacciones químicas, y precisamente la temperatura es la que regula las reacciones químicas. Y que el planeta tenga problemas actualmente en términos de un incremento en la parte de la temperatura implica modificación en la parte de las reacciones que durante un tiempo han estado manteniendo estable la vida en el planeta y con la capacidad de evolución de la vida. Actualmente con estas modificaciones pues prácticamente todo cambia, es decir, hay que recordar que el planeta en el que vivimos, lo que lo hace diferente es, por ejemplo, que tenemos agua líquida. Y el comportamiento del agua líquida se rige por la temperatura, por ejemplo. Y a partir de eso, pues entonces todo lo que viene a ser nuestras formas de alimentarnos, nuestras formas de recrearnos, nuestras formas de mantener nuestras condiciones de salud, o sea, tanto el ciclo hidrológico como la producción de alimentos, como nuestra propia salud en las ciudades, está muy vinculada a la parte de la condición del clima. Y estos cambios en la parte del clima lo que está provocando es de que existan modificaciones muy inciertas hacia dónde nos van a llevar. Sabemos que están cambiando las condiciones con las cuales nosotros hacíamos la agricultura, la ganadería, podíamos identificar cuáles eran los mejores momentos para ir a una playa, ir a los bosques. Actualmente eso ha ido cambiando, inclusive las condiciones tanto de enfermedades físicas como mentales, que algunos hablan también de emocionales, están siendo afectadas por esos cambios de clima. Entonces,